Hola a todos, muy buen día, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a comenzar nuestra clase número 9, correspondiente a la primera parte de los métodos de esterilización. En la clase anterior, la clase 8, vimos el proceso de esterilización de manera general y más que nada enfocados al entorno y al proceso como un proceso general de la central de esterilización, y también vimos en más detalle el proceso de DAN o desinfección de alto nivel, que recordemos se realiza solamente a los artículos que por recomendaciones del fabricante no podemos someterlos al proceso de esterilización. Por lo tanto, estos artículos son clasificados como semicríticos. Hoy día vamos a conocer las etapas del proceso de esterilización y también vamos a ver en la próxima clase los diferentes métodos de esterilización más utilizados en el área clínica. Recordando, el proceso de esterilización tiene varias etapas, 6 etapas. La primera es la recepción del material contaminado. Estas etapas se comparten con el proceso de desinfección de alto nivel, ¿ya? Pero acá está más enfocado al proceso de esterilización. Recepción del material, lavado y secado, inspección, en donde se prepara también y se revisa la funcionalidad de los equipos, uso de sistema de barrera estéril o el empaque, selección y exposición al agente esterilizante y por último, almacenamiento y distribución. En otros lugares podemos encontrar, y también en la norma 199, que es la norma que también les voy a adjuntar como material complementario, podemos ver que estas dos etapas están separadas, ¿ya? Ahí la verdad es que mientras sean correlativas, ¿ya? O sea, que sea primero el almacenamiento y luego la distribución, no hay ningún problema, las podemos agrupar en una etapa. La recepción, ¿ya? Recepción que tiene que estar a cargo de un funcionario de la central de esterilización. En caso de que, por ejemplo, nos lleguen dispositivos con daño o que falten algunas piezas en algunas bandejas y ya hayan sido usados los pacientes, de todas maneras tienen que ser recepcionados. Ya no los podemos no recibir y que se queden en el servicio, y, por supuesto, si faltara algo o algo llega malo, debe quedar algún registro sobre la persona que entrega el servicio, de donde me entregaron este material defectuoso, y también quien lo recibe. Este funcionario que recibe el material debe cumplir con verificar la cantidad de dispositivos médicos, eso significa DM, entregado de acuerdo con el registro de origen, o sea que todo cuadre, ¿ya? Si hay una caja con 10 o 15 piezas, tienen que estar devueltas las 10 o 15 piezas. La modalidad de verificación puede ser a través de observación, bajo lupa, lector o código de barra u otra tecnología que maneje la central de esterilización. Y finalmente se realiza un registro de este ingreso para conservar la trazabilidad, o sea, para ver todo el trayecto que recorre el dispositivo médico. Eso es trazabilidad. También identificar que el instrumental quirúrgico corresponda al inventario original y no me traigan cosas que estaban para reemplazar, ¿cierto?, en el servicio, sino que todos cumpla con lo que se entregó. Identificar la funcionalidad de cada instrumental o dispositivo, verificar que estén indemnes, verificar cuando el dispositivo es médico, debe ser ingresado con la ficha técnica para el reproceso correcto. Todo debe ser manipulado y con lo menos posible, ¿ya? O sea, yo solamente tratar de inspeccionar a través de una manera visual, ¿cierto? Y tratar de no tomar tantos, a pesar de que igual esa persona, como está ahí, tiene que estar usando la CPP correspondiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta etapa, ¿ya?, donde yo recepciono, estamos más expuestos al riesgo de accidentes cortopunzantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque se pueden filtrar bisturí, estamos en contacto con tijeras, con pinzas o con cualquier otro implemento que me pueda generar un accidente. Segunda etapa, lavado y secado, ¿ya? Lavado o limpieza, siempre nos referimos a la remoción mecánica de materia orgánica e inorgánica del dispositivo, utilizando agua tratada. Ya hablamos del agua, la importancia de que tenga que ser agua tratada, filtrada y no directamente de la llave, y un detergente enzimático.
Tenemos que remover la carga microbiana, ¿ya? O sea, bajar el contenido de estos microorganismos antes del método de esterilización o también del DAN, ¿ya? Para que sí o sí este implemento esté limpio y me garantice, ¿cierto?, que con esta limpieza y yo posteriormente someterlo al proceso de esterilización, quede completamente estéril. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si queda materia orgánica impregnada en algún instrumental, este va a impedir que en todo el elemento llegue el agente esterilizante. ¿Ya? La materia orgánica, de cierta manera, actúa como una especie de escudo que no permite que el instrumento tenga la mayor temperatura o alcance la mayor temperatura de manera pareja, ¿ya? Sino que en las zonas donde hay materia orgánica va a quedar más frío. ¿Ya? Por lo tanto, si no alcanzo la temperatura, no va a quedar estéril. Con respecto a los principios de la limpieza, siempre seguir la instrucción del fabricante de los dispositivos, ¿ya? O sea, según lo que me recomiende él cómo hacerlo, yo debo seguirlo. Todas las piezas de los dispositivos médicos y sus contenedores deben ser lavados, aunque yo lo vea visiblemente limpio, ¿ya? Si se abrió, se utilizó o no en el paciente o se vea a simple vista limpio, tengo que igual someterlo al proceso de limpieza. Todos los dispositivos que sean desmontables se deben desarmar, ¿ya? O sea, con el fin de que toda la superficie quede expuesta a la solución de agua con detergente enzimático. Prelavado, ¿ya? Existe una etapas dentro del lavado, ¿ya? En este caso, el prelavado, objetivo, remover la materia orgánica visible, o sea, restos de tejidos, sangre, fluidos, o suciedad de gran tamaño, ¿ya? Y puede ser la materia inorgánica también, pueden ser cristales o polvo. El prelavado manual es el paso obligatorio previo al lavado, ¿ya? O sea, yo no puedo lavar sin antes prelavar. Consiste en sumergir en agua tratada con el detergente enzimático el material a reprocesar, ¿ya? O sea, vamos a sumergir previamente, ¿cierto? Dependiendo del tiempo de exposición, la cantidad de detergente y la temperatura del agua que me indique el fabricante del detergente. Ya con eso yo hago el prelavado, pero normalmente se sumergen todos estos dispositivos en la mezcla de agua con detergente aproximadamente 15 minutos, de 10 a 15 minutos. Ahora el lavado propiamente tal, ya es uno de los pasos más relevantes para asegurar que todo mi material, ¿cierto?, quede libre de materia orgánica e inorgánica con el fin de que todo esto me quede realmente estéril. Contempla procedimientos y métodos a seguir para disminuir la carga microbiana por arrastre, ¿ya? El lavado siempre se asocia, chicos, a disminuir carga microbiana, pero no por destrucción de microorganismos, sino que solamente yo arrastro, ¿ya? Con esta mezcla de detergente hace que fácilmente se despegan, ¿ya? O se desprendan de mi instrumental estos microorganismos y después con el agua yo los vaya arrastrando. Puede realizarse a través de métodos manuales, ¿ya? Como vemos ahí, que esta persona, ¿cierto?, la encargada de realizar el lavado, o métodos automáticos, ¿ya? O también una combinación de ambos. Lavado manual, operador dependiente, o sea, tengo que tener una persona capacitada y constantemente supervisar cómo realiza este trabajo. Se realiza la fricción con solución de detergente enzimático a través de uso de implementos tales como cepillos suaves de cerdas plásticas, no metálicos, específicos y también de diferentes tamaños acorde a los dispositivos que yo estoy lavando. Y el lavado automatizado mecánico a través de un equipo se realiza, ya como hay ahí una lavadora, pero una lavadora especial, ya una especie de lavavajillas para hacer un símil más doméstico. Estandariza procesos, ¿ya? O sea que yo, dependiendo de cómo organice, ¿cierto? Cómo disponga ahí dentro mi instrumental, dentro de este equipo, va a ser estándar, por lo tanto no es operador dependiente, ¿ya? La máquina yo la programo para que realice ese ciclo. Ahorra, ¿ya? La inversión, como siempre, es alta en un principio, pero después, ¿cierto? Me va a ahorrar el consumo de agua y también de detergente.
Tengo menos riesgo de exposición a los accidentes cortopunzantes. Permite registro de monitorización también y de control. ¿Ya? O sea, esto es lo que se recomienda, ¿ya? El lavado que sea automatizado a través de mecánico, o sea, lavadoras mecánicas. ¿Para qué? Para que el proceso sea mucho más estándar. ¿Ya? Vamos monitorizando, vamos controlando. En cambio acá, el lavado manual, si bien se realiza todavía, es operador dependiente, ¿ya? Por lo tanto, requiero de que esa persona esté capacitada y que realice todos los días o varias veces al día el mismo proceso. El último paso de la limpieza va a ser el secado. Suma importancia también para que estos dispositivos no permanezcan mojados más del tiempo necesario y que no se me puedan corroer, ¿ya? O sea, si se humedece y queda húmedo por mucho tiempo, va a corroer mis dispositivos y también va a favorecer el crecimiento bacteriano. Además, impide la acción del agente esterilizante en la superficie de los dispositivos. Esta es la humedad, ¿ya? Y los residuos de agua también sobre los instrumentos producen manchas al ser sometidos al proceso de esterilización a vapor, o sea, con autoclave. Por lo tanto, tenemos que sí o sí secar nuestros dispositivos. ¿Cómo lo realizamos? Con aire comprimido, ¿ya? Pistolas especiales de aire comprimido o paños desecados o gabinetes desecados, ¿ya? Que es una especie de secadora horizontal. Tercera etapa, inspección, ¿ya? La inspección, tanto para esterilización y DAN, el propósito es verificar el estado de limpieza de los dispositivos y también cómo esté funcionando, ¿ya? Previo a que yo lo empaque, ¿ya? O sea, tengo que revisar, ¿cierto? Cómo está funcionando ahí mi material. Tiene que estar capacitado este funcionario en conocimiento específico de cómo funciona y cuáles son los componentes de todos los dispositivos, especialmente aquellos que fueron desarmados en la etapa de prelavado y lavado. ¿Cómo lo realizamos? Observación de manera directa, ¿ya? Evaluación táctil también de la superficie para verificar que esté indemne, que no hayan fisuras, que no hayan picaduras, por decirlo así, en el instrumental. Las zonas más críticas como las empuñaduras, articulaciones, dentadas, traumáticos, etc., deben someterse a controles particularmente exhaustivos. Para ello requerimos el apoyo de lupa o microscopios incluso, ¿ya? Dentados, ¿por qué? Ya ahí, dentados, porque tienen ranuras pequeñas, chiquititas, y en medio de esas ranuras yo tengo que revisar que haya quedado completamente libre de materia orgánica e inorgánica. Por eso el apoyo de estos equipos. Todos estos dispositivos que no están conformes, ¿ya? O sea, que no me hayan quedado suficientemente limpios, deben ser retirados, no van al empaque, que es la próxima etapa, sino que se devuelven a la etapa de limpieza. Se recomienda tener un seguimiento de las fallas más frecuentes con el propósito de realizar acciones de intervención para la mejora continua del proceso. Armado. Ya el armado tiene que ver, ¿cierto?, con volver a montar, articular todas las piezas que fueron desarmadas en un dispositivo en la etapa anterior. Y la funcionalidad, prueba que permite verificar que el dispositivo se encuentra utilizable, o sea que funciona de manera adecuada, como tiene que ser. Por ejemplo, las tijeras, ya que no tienen que perder el filo, se prueban cortando con gasas plegadas. Cuarta etapa, uso de sistema de barrera estéril, eso significa SBE, o el empaque propiamente tal. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? Contener, proteger y preservar los dispositivos en su condición de esterilidad hasta su uso. Los principios de los sistemas de barrera se pueden resumir en tres. Permitir que el agente esterilizante tome contacto con todas las superficies del dispositivo. Impedir el acceso de microorganismos al interior de los dispositivos. Permitir la manipulación de los dispositivos estériles de manera aséptica hasta su uso, ¿ya? O sea, este empaque me tiene que proteger el dispositivo que está
en su interior hasta que yo lo manipule, ¿ya? Porque recordemos que este empaque o este dispositivo que está empacado sale de la central de esterilización, va normalmente a un acopio, ya se almacena. Por lo tanto, tengo que tener un empaque resistente o que me permita tener este dispositivo la mayor parte del tiempo resistiendo ahí hasta cuando yo lo ocupe. Características o las propiedades que tiene que tener este sistema de barrera estéril compatible con el método de esterilización, por supuesto. Yo no puedo someter una barrera, ¿cierto? O un empaque a un método de esterilización que lo va a derretir o lo va a quemar o lo va a desintegrar. Capaz de soportar las condiciones físicas del proceso de esterilización. Que me quede para manipular posterior fácilmente, ¿cierto? Facilidad en la apertura, no desprender pelusas, fibras, libres de toxinas, colorantes, permite la identificación de los contenidos o de lo contrario, rotular, ¿cierto? O poner, ¿cierto? Si yo no puedo ver lo que hay dentro del paquete, tener un detalle atrás o enfrente de este equipo. Resistentes a la abrasión, roturas y humedad, económicos y disponibles, costo efectivo, por supuesto. Que quede seguro, ya completamente cerrado, ya, al momento de someter al proceso de esterilización y mantener la integridad también de lo que está adentro, de lo que yo voy a empacar. Tenemos distintos tipos de clasificaciones de los sistemas de barrera estéril. Papel crepado o papel bilaminado o mixto. ¿Ya? Estos dos son papeles de grado médico. ¿Ya? El papel crepado con diferentes tamaños también y diferentes porosidades. ¿Ya? Pero este es muy parecido al papel crepé que conocíamos de las librerías, ¿ya? Pero es un papel de grado médico. Sirve para paquetes livianos de tamaños medianos o grandes. Papel bilaminado o mixto, ¿ya? Que tiene una combinación de papel de grado médico en la base o por atrás y por adelante tiene un polímero transparente que me permite ahí ver lo que estoy esterilizando. ¿Ya? Esto se recomienda para también, más que paquetes, instrumental individual o cajas no muy grandes. Textiles, tela de algodón tejida, destinado para empacar sobre todo la ropa quirúrgica y estructuras rígidas, ¿ya? Similares a cajas metálicas con tapas provistas de filtros, válvulas, perforaciones. Acá es una tabla extraída de la norma 199, que insisto, les voy a compartir. Son los tipos de empaque de acuerdo al método de esterilización. Acá los métodos más utilizados: vapor o autoclave, calor seco o pupinel, óxido de etileno, ya también es algo que se ocupa para esterilizar, sobre todo en industrias, más que en establecimientos de salud. Cajas o envases metálicos, cajas metálicas con perforaciones, cajas plásticas, papel de grado médico, textiles, polipropileno, que es una especie de goma, ¿cierto? NR significa no recomendado, R significa recomendado. Con respecto a la trazabilidad en el uso de sistemas de barrera estéril, tenemos que identificar el responsable de esta inspección, preparación y empaque, ¿ya? O sea, quién armó este paquete o quién preparó este material. Luego, el método de esterilización que utilizamos para esterilizar, ¿ya? Con su control químico externo adecuado también al método a utilizar. Fecha de exposición al método de esterilización y de expiración del procesamiento. Número de carga del esterilizador, ¿ya? O sea, fue en la primera carga a la mañana, la segunda, la tercera, cuándo fue aplicada y cuándo se expira, ¿ya? O sea, yo pude esterilizar el día 3 de abril y esto con las condiciones y donde vaya, ¿cierto? Donde lo vayan a mantener, va a tener una vigencia máxima de 6 semanas. Identificación del equipo, esterilización
esterilizador, perdón, utilizado. En caso de existir más de un equipo para el mismo método, se identificará en forma específica, ¿ya? Todo esto, toda esta trazabilidad, chicos, se realiza en las centrales de esterilización porque tenemos mucho material que está constantemente esterilizándose, ¿ya? Y acá, si hay alguna falla en el proceso, con todos estos datos yo puedo identificar dónde falló. Y si, por ejemplo, la carga que yo realicé en un autoclave fue del día 2 de abril a las 12 del día por tal persona, toda esa carga fue distribuida a diferentes servicios. Por lo tanto, si hay un error en ese proceso, yo tengo que recolectar todo ese material que fue distribuido y reprocesarla o ver qué es lo que pasó. ¿Ya? Para eso me sirve la trazabilidad, ¿ya? O sea, para ver efectivamente qué es lo que fue pasando en cada etapa y en caso de que ocurriera algún error o alguna falla, yo puedo rápidamente identificar todos los dispositivos o todo el material que pude esterilizar en ese momento. Y eso ha sido todo por hoy. Revisamos las primeras etapas, las primeras 4 etapas del proceso de esterilización, que fue recepción, lavado y secado, inspección y uso de sistema de barrera o empaque. En la próxima y la última clase va a ser revisada las siguientes 2 etapas, ya que incluimos ahí los diferentes métodos de esterilización más usados en la práctica clínica. Que tengan un excelente día. Nos vemos.